¿Sabías que la Vinotinto en su historia debutó con un triunfo de 6-1? Ya han terminado las fechas eliminatorias en este año 2023, así que recorramos un poco la historia a través del tiempo para saber cómo es que ahora la Vinotinto está de cuarto lugar en la clasificación por encima de uno de los grandes del fútbol a nivel mundial como lo es Brasil y a tan solo 6 puntos del primer lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Escalona, para aquellos que recién están llegando al canal y están viendo uno de mis videos. Así que vamos al grano. Recorramos un poco la historia, no tanto de la selección, sino de la federación también, para saber de dónde viene, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde va. Y para aquellos amantes del fútbol que no son necesariamente seguidores del juego Vinotinto, pero que les gusta saber cómo son las cosas actualmente y por qué son así, también les interesará este breve resumen. La Federación Venezolana de Fútbol fue creada en el año de 1925. Para ese entonces ya se habían disputado 10 Copa América, el cual es el torneo más antiguo de fútbol a nivel internacional. El primer partido no oficial que se podría considerar de una selección representando a Venezuela fue el día 21 de julio de 1926 ante el Deportivo Santander de Colombia, al cual le ganó 6-1. Recordemos, no fue un partido oficial como tal. Para este encuentro existe una peculiaridad, por eso dije antes que podría considerarse un equipo venezolano de fútbol, ya que en aquel entonces el fútbol en Venezuela era considerado como deporte para extranjeros, exclusivo para gente de otros países, por lo que esta selección que juega contra Deportivo Santander era conformada mayormente por europeos o jugadores de otras nacionalidades. Se podría decir que ninguno era totalmente venezolano o era venezolano. El fútbol en aquel entonces era un juego que venían solamente los extranjeros a jugarlo en Venezuela y hacer exhibiciones en el país. El 5 de julio del año 1937 se crea lo que es la Liga Venezolana de Fútbol. Se le llamó así primeramente y logra afiliarse a la FIFA gracias a la Federación Costarricense de Fútbol, que fue como el padrino para que la FIFA aceptara a la Liga Venezolana de Fútbol como federación internacional. El 12 de febrero de 1938, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la selección venezolana de fútbol hace su debut oficial en competencias internacionales ante Panamá, donde cae derrotada 2-1. Luego vienen controversias institucionales dentro de la liga, dentro de la federación, con la FIFA, y después de todo esto, la Liga Venezolana de Fútbol se reorganiza, se reestructura y pasa a llamarse Federación Venezolana de Fútbol. Esto fue en el año de 1951, para el cual ya han pasado 21 Copa Américas y 4 mundiales de fútbol. No sería sino hasta el año de 1960 en el que Venezuela comienza a participar en esta competición de Copa América y comienza a participar en las eliminatorias suramericanas hacia el Mundial de Fútbol o los mundiales de fútbol. Es aquí donde nos podríamos dar cuenta de la juventud, en caso institucional, que tiene la selección venezolana de fútbol, ya que para ese entonces, cuando comienza a participar en Copa América y cuando comienza a participar en eliminatorias, ya países como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia han participado en mundiales, ya han sido selecciones mundialistas y ya habían disputado un montón de Copa América entre ellos. En eliminatorias obtendría su primer punto ante Colombia en el partido que quedó empate a 1 para lo que serían las eliminatorias del Mundial a México de 1970. En esta ocasión o en ese entonces las eliminatorias suramericanas eran por grupo y a Venezuela le tocó contra Colombia y contra Brasil, que en ese Mundial de 1970 se coronaría como el campeón del fútbol, nada más y nada menos. Aún así,
hay quienes dicen y hay quienes creen que las eliminatorias suramericanas son las más fáciles del mundo, que cualquier equipo que vendría de otras confederaciones acá los ganaría, quedaría de primer lugar en todos los juegos. Y yo le digo, pana, tenemos que enfrentarnos nada más y nada menos que a 3 campeones del mundo, y no por coincidencia de que salimos de primer lugar en un grupo o que clasificamos dentro de un montón de selecciones que ni siquiera se sabe cómo es el nombre. No, aquí es todo contra todos y están incluidos 3 campeones del mundo en esta eliminatoria. La actual selección campeona del mundo está en estas eliminatorias y la selección con más títulos mundialistas está en estas eliminatorias. Entonces no me vengan con cuentos, o no nos vengan con cuentos acá a los suramericanos. Actualmente hay un reconocido jugador francés que se ha llevado todo un continente encima de él por haber dicho estas palabras. Pues bueno, ven acá a estas eliminatorias a ver ¿qué hace? Casualmente, contra la selección que perdiste el mundial, está en estas eliminatorias. En las eliminatorias del mundial de Francia de 1998, por cierto, que es el primer mundial del cual yo tengo recuerdo y tengo noción, cambia el formato de las eliminatorias. Ya no se hace por grupos de 3 o 2, sino el todo contra todo, como es actualmente, como todo el mundo considera que es lo más fácil que existe en confederaciones. Es ahí donde comienza la masacre y donde todas las selecciones tienen igualdad de condiciones frente o de cara a la aspiración mundialista. La selección Vinotinto desde el 2001 frente a la dirección o bajo la dirección de Richard Páez, por esto es que fueron conocidos como los lanceros de Páez, incluso haciendo referencia a historia venezolana, es donde la afición venezolana se da cuenta que existe una selección de nuestro país, se da cuenta que Venezuela nos representa a nivel internacional en el fútbol, ante selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay, ante selecciones como Ecuador, Colombia. Y es en ese momento donde la gente ve que sí podríamos tener las aspiraciones de no celebrar el mundial de otra selección, sino de celebrar el mundial de nuestra propia selección. Lamentablemente en Venezuela la educación deportiva no es tan afianzada a cualquier deporte como el boxeo, como el atletismo, como el fútbol, como la natación, no. Venezuela es un país beisbolista y lo reconozco ante la cámara. Venezuela ha sido siempre un país beisbolista, pero desde el momento en que Richard Páez consolida una selección con carácter, consolida una selección que pueda representar algo, nos damos cuenta que existe fútbol en Venezuela. Sin embargo, faltaba algo. La pasión se fue incrementando. Ya la Vinotinto se paraba firme ante una Argentina de Messi, ante una Brasil de Ronaldinho, ante una Uruguay de Forlán. Ya la selección Vinotinto comenzaba a tener carácter, pero se notaba la diferencia en la condición física. En los segundos tiempos la Vinotinto siempre salía cansado, los jugadores siempre salían cansados, siempre. Recuerdo yo que los segundos tiempos de aquella Vinotinto eran los peores que podrían existir, porque tal vez todavía no canalizaban o todavía no aceptaban lo que ya estaban representando para un país, para una nación. Tal vez por falta de presupuesto, tal vez por falta de conocimiento del personal, pero sí faltaba algo. No todo es por ganas, no todo es por pasión. Tienes que tener una preparación, tienes que tener unas condiciones para afrontar esta tarea. Aún así, en la Copa América Argentina 2011 logran la mejor hazaña en torneos internacionales de la Vinotinto hasta ahora, que sería la de semifinalista. Ahora, ¿qué pasaba? Ya la selección estaba tomando forma, ya la selección estaba consolidada, ya la selección tenía un carácter, pero aún así seguían quedando en el fondo de la tabla de clasificación. Es en este momento, en ese instante, donde entra el maestro Dudamel. No, ese Dudamel no, este Dudamel.
quien en el año 2017 llevó a la selección sub-20 al mundial y a ser subcampeones del mundo ante la selección de Inglaterra. ¿De qué se dieron cuenta con esto? Que no importa lo que tú puedas hacer con la absoluta, no importa que le pongas el mejor técnico, el mejor director, los mejores fisioterapeutas, los mejores psicólogos. El trabajo viene desde antes. Hay que mirar a las categorías inferiores, hay que mirar a las categorías que se están creando dentro de la federación. ¿Y a dónde llegamos con eso? Pues que son esos jóvenes subcampeones del mundo los que hoy están consiguiendo un empate ante Brasil en su propia casa, que hoy están goleando a Chile 3-0, que hoy están consiguiendo un empate ante una poderosa Ecuador y que hoy están resurgiendo o reviviendo un partido, consiguiendo el empate ante un Perú que venía inspirado en su propia casa, en su propia localidad. No son casualidades o no son azares de la vida los resultados que hoy estamos viendo con la selección vinotinto. No es cosa de la vida un Soteldo regateando a 3 brasileros, a 2 ecuatorianos. No son casualidades de la vida que hoy la Vinotinto esté de cuarto lugar por delante de Brasil, de una Brasil con Neymar, con Vinicius que está en su prime. No son casualidades, es un trabajo, es una evolución que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Si es verdad, no todos los partidos se ganan, pero tampoco todos los partidos se pierden. Hoy vemos a una Argentina perdiendo ante Uruguay, vemos a una Brasil perdiendo ante Colombia y luego ante Argentina, y pues esto hace que las cosas cambien, que aquellos que aún subestiman a la selección venezolana de fútbol cierren sus bocas. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que no pueden decir que Venezuela se está clasificando gracias al cupo de más que se le está dando a Sudamérica. No, porque Venezuela está de cuarto lugar. Eso es lo que más inspiración le da al venezolano y le da a la selección. Es una competición donde todos quieren ir al mundial, donde todos quieren participar. Aunque durante la historia han habido momentos en que no todas las selecciones han participado. Países como Argentina, Ecuador, Uruguay han declinado de participar en las eliminatorias en tiempos pasados. Hay incluso eliminatorias donde creo que fue Brasil que pasó directamente porque nadie quiso participar en las eliminatorias. Pero este no es el caso. Este no es el caso. Todas las selecciones tienen hambre de clasificarse. Todas las selecciones quieren tener la oportunidad de ir al mundial. Y creo que Venezuela está haciendo el trabajo como debe hacerse. Se está creyendo el trabajo que se está haciendo. Ahora, lamentablemente, no todo es del ámbito deportivo. Ya la xenofobia, porque hay que decirlo de esta manera, la xenofobia ha calado a un nivel tan grande que se ven disputas, incluso en partidos que ni siquiera pensaría que podría pasar, como el de Argentina contra Brasil. Y por qué no, claro que sí, nombrar el de Venezuela ante Perú, donde incluso representantes de medios de comunicación o supuestos periodistas o comunicadores sociales denigran a las mujeres de tal forma que es grotesco lo que se está viviendo hoy en día. Esperemos que estas cosas o estos casos no empañen toda la fiesta que se ha venido disfrutando con estas eliminatorias que hoy en día y son las que están llamando la atención a nivel internacional. Nadie sabe de las eliminatorias europeas, nadie sabe de las eliminatorias oceánicas o asiáticas, nadie sabe de esas eliminatorias. Cualquier medio internacional está hablando hoy en día de las eliminatorias suramericanas. Pues bueno, no tengo nada más que decir. Espero te haya gustado el video, espero tu comentario, tu opinión. Como siempre lo digo, de una forma educada, de una forma que no sea discriminatoria y no sea tratando de expresar ideas absurdas. No tengo nada más que decir. Sigamos adelante. Chau, chau.